Bueno, antes de continuar con los dos modelos que siguen, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? De estos que hemos estado viendo, en donde simplemente vamos a decir que dependiendo del canal que nosotros utilicemos, vamos a estar, digamos, determinando las posibilidades que va a tener nuestro destinatario de recibir o no nuestro mensaje, y con qué calidad lo va a recibir o no, y con qué oportunidad lo va a recibir o no, ¿sí? Entonces, en función del conocimiento que yo tenga sobre la calidad, la disponibilidad, la oportunidad de la fuente, voy a tener que, digamos, también reconfigurar lo que yo voy a pretender de esa transmisión, ¿sí? Por ejemplo, si yo pretendo que ustedes entreguen un trabajo para la semana que viene, no les voy a mandar una carta escrita por correo, porque les va a llegar más tarde, ¿sí? Entonces, bueno, este canal nos va a determinar, como digo, la oportunidad del mensaje, la calidad del mensaje, cómo va a llegar, cuándo va a llegar, y además nos va a determinar en muchos casos, ¿sí? Las condiciones o las acciones que va a tener que hacer nuestro destinatario para poder recibir este canal, ¿sí? Este mensaje, perdón. En cuanto a la decodificación y codificación, bueno, simplemente vamos a decir que dependiendo, digamos, la estrategia de codificación que yo utilice, voy a poder generar una mayor o menor cantidad de estímulos sensoriales que me van a permitir apuntar, digamos, y generar mayores o menores anclajes, ¿sí? Dentro del sistema de interpretación de mi destinatario, ¿sí? Entonces, mientras más variado, más rico, también voy a poder estimular distintas formas de fijar mi mensaje. Algo que se suele utilizar mucho en recursos humanos es la combinación, ¿no? Es decir, se hace una capacitación y después hay un refuerzo de esa capacitación y después surge señalética en función de esa capacitación y pósters y otro tipo de mensajes. Es decir, se combinan los códigos y los canales. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del modelo de Kebrat y Orecchioni, que es un modelo muy interesante porque este ya, digamos, nos presenta un modelo de comunicación un poco más complejo y bastante más desarrollado, en donde sí, aquí hay una plena, digamos, referencia concreta a lo que es el sistema de comunicación humana. Estas personas, digamos, lo que nos van a plantear es que nosotros tenemos, además de este canal, ¿sí? Y esta codificación y esta decodificación, vamos a tener lo que son las competencias lingüísticas y paralingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que así como que nosotros hemos venido viendo, ¿no?, como que la cultura influye en nuestros sistemas de percepción, cómo nosotros vamos a ir generando interpretantes distintos en función de nuestra propia praxis, y cómo existe, digamos, un lenguaje corporativo, digamos, una lengua propia de esa organización. Estas personas nos obligan a pensar, digamos, en las competencias lingüísticas concretas de los sujetos que están del otro lado de nuestros mensajes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que, dado un mensaje y dado un canal y dado un sistema de codificación, nosotros tenemos que ver cuán competentes son las otras personas para poder decodificar y manejar estos canales y sobre todo este mensaje, ¿cierto? Entonces, en la medida en que esas competencias sean similares, yo voy a poder estar hablando, digámoslo así, entre comillas, en un idioma parecido al de mi receptor, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos de mi praxis profesional. Yo he dado gestión organizacional, ¿sí? En grupos de personas, digamos, que eran, por ejemplo, jornaleros, ¿sí?, en explotaciones rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, digamos, los conceptos que está dando en esta capacitación son complejos. Y el concepto en sí tiene una complejidad en sí. Ahora,
qué tipo de ejemplos utiliza uno para que ese público en concreto, esos interlocutores en concreto puedan entender la complejidad. Bueno, esto es a lo que se refieren estos autores, ¿no? Es decir, utilizar esas competencias lingüísticas, paralingüísticas, para poder, digamos, codificar dentro de un sistema que nuestros interlocutores manejen. Entonces, en este caso, uno adapta los ejemplos. ¿Sí? Adapta los ejemplos, utiliza cosas de la vida cotidiana en donde ellos puedan, digamos, ver una referencia concreta del concepto. Y esto no solo hace al contexto referencial, sino también a la propia lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos, digamos, con una calidad técnica muy desarrollada, hay personas que no nos van a entender, porque no entienden, a lo mejor, como por ahí planteaban algunas compañeras, esto del argot de recursos humanos, que quizás no todo el mundo lo entienda, ¿sí? O el argot de los ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que trabajar, transformar esos términos propios en algo, ¿sí? En un lenguaje que pueda ser comprensible. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, si yo no entiendo las palabras, es decir, estoy empezando a tener un problema de decodificación porque realmente no entiendo esas palabras. Entonces, estas competencias hay que, digamos, emparejarlas, y uno como emisor de mensajes tiene que tener en cuenta cuáles son las competencias lingüísticas y paralingüísticas de su receptor. Y después esta gente nos invita a pensar en la codificación y en la decodificación, no solo como un proceso, digamos, automático de traducción de estímulos, sino que es un proceso que ya tiene una influencia, ¿no?, de estas competencias ideológicas y culturales, pero también determinantes psicológicos, ¿sí?, que hacen a que proponen ciertas limitantes al espacio de interpretación. En alguno de los posts yo señalaba que, si bien es cierto tenemos este interpretante discursivo, también tenemos un interpretante psicológico, ¿sí? Es decir, esto que algunos decían, bueno, una tecnología se puede entender como una amenaza. Bueno, este es un determinante psicológico, ¿sí? Y forma parte de esta restricción, ¿sí?, que tiene que ver con esta ideología y cultura. ¿Por qué? Porque dentro del plano de la discursividad yo le puedo explicar a esta persona, por ejemplo, cómo se funciona esta tecnología, y él puede entender cómo se maneja la tecnología, pero quizás este determinante, mientras él aprende, está diciendo, chao, me quedo sin trabajo porque me van a reemplazar por el aparato este, ¿sí? Ese pensamiento va a limitar también las condiciones de recepción y cómo se va a tomar el mensaje, ¿sí? Entonces, ese interpretante tiene que ver, que se va a ir desarrollando, ¿no?, como hemos visto, de manera diversa, tiene mucho que ver con esto, con estas competencias ideológicas, culturales, con la praxis y esta cuestión psicológica, ¿sí? Entonces, a lo que a nosotros respecta, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Es acercarnos a este receptor para conocer esto, ¿sí? Todo este universo que tiene que ver con las competencias lingüísticas, paralingüísticas y todos estos condicionantes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que establecer, ¿sí?, no solo sistemas de emisión, ¿no?, porque yo en los posts, surge mucho esto de, bueno, que nos entiendan, pero no surgió tanto esto de entender al otro. Nosotros tenemos que hacer una gestión de recursos humanos de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener todos los canales de emisión abiertos, pero todos los canales de recepción abiertos. Fundamentalmente porque nosotros tenemos que conocer a las personas con las cuales vamos a trabajar, a quién nos vamos a dirigir, para también saber cuáles son sus competencias. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que desarrollar ese contacto. Ya lo he dicho en otras ocasiones, la gestión no se hace desde la oficina, sino en contacto con la gente. Y si yo trabajo en una organización, digamos, grande, donde no puedo juntarme con 1500 empleados o colaboradores que trabajan en distintos lugares, tengo que aprender a conocerlos a través de las personas que sí los conocen, o sea, a través de su cadena de liderazgo.
preguntar cómo pueden tomar esto en tu área, cómo se sienten, qué pasa en tu área, y desarrollar también metodologías indirectas que me permitan a mí conocer esta parte, ¿sí? Todo tipo de encuestas, buzones de mensajes, insisto, hablar con la cadena de liderazgo para ver, ¿sí?, que ellos conocen más, que me presenten a este interlocutor, ¿sí? Y tomar todas las acciones que yo considere que pueden ayudarme a acercarme a esta persona y a conocer sus competencias lingüísticas y sus condicionantes, porque esto, ¿sí?, es lo que se llama el interpretante, no en los términos de Peirce, y esto me va a determinar el conocimiento de las condiciones de recepción. Si yo, mientras mejor conozca yo las condiciones de recepción, mejor voy a poder codificar para esas condiciones. Como me quedan un par de minutitos, voy a traer lo que opinaban, digamos, presentaban algunas compañeras, ¿no? Muy interesante también. Y esto de que la cultura no es un homogéneo, sino que hay subgrupos, subculturas, ¿sí? Entonces, dentro de una organización yo tengo distintos públicos, que en realidad no son públicos, son grupos de interés, ¿sí? Entonces, estas competencias y estas cuestiones van a ser distintas si yo me voy moviendo entre áreas y además entre distintas posiciones de la estructura. Entonces, esta noción, digamos, de que uno va a manejar distintas subculturas también nos obliga, digamos, a ir reduciendo un poco esta generalidad y ocuparnos de conocer un poco más a cada grupo. Si yo, que he estado gestionando comunicación, teníamos distintas herramientas para distintos grupos, distintas listas de correos, y los mensajes se codificaban, es decir, se componían de distinta forma también según el grupo al que uno se iba a dirigir, ¿sí? Entonces, de este modelo es fundamental conocer estas características, ¿sí?, las condiciones de recepción y estos determinantes psíquicos, psicológicos, ideológicos, culturales que están presentes, ¿sí?, individualmente y dentro de los distintos grupos que conforman nuestra organización, ¿sí? Bien, voy a dejar acá, así ya hago un tercer video con el último módulo.